Hola, hablemos un rato de la escritura. Preguntémonos las cosas que se nos vienen a la mente, así, sin papeles, medio a quemar ropa, para que salga lo que tiene que salir, es decir, lo que está guardado, lo que sabemos y no sabemos muchas veces que lo tenemos sistematizado. Por ejemplo, yo soy profesora de lengua y literatura en los colegios, doy clases en la carrera de letras, he vivido desde que recuerdo, desde la primera poesía que me pusieron en primer grado y seguramente desde la primera canción en el jardín de infantes o la primera letra en el jardín de infantes o antes también, ligada a este mundo que se llama el mundo de las letras. El mundo de las letras, el mundo de la literatura, el mundo de la escritura, el mundo de la lectura. El mundo de la corrección también, ¿no? De la corrección es de vivir corrigiendo permanentemente algo que supuestamente está mal, ya sea la ortografía, ya sea la sintaxis, ya sea la redacción. Y hay un punto en donde tanto corregir inhibe, y así como hace bien, también puede hacer un poco de daño, porque la pregunta inicial sería, más allá de que en algún momento la humanidad haya inventado, hasta podríamos decir descubierto, ¿no? Es decir, si estaba cifrado, diría Borges, en el universo de la escritura y en algún momento aparece un grupo o uno o varios sortilegios, ¿no? Y descubren o inventan esa diferencia entre invención y descubrimiento. Yo creo que la escritura tiene algo de las dos cosas. La escritura. La escritura es antes que nada una marca, ¿no? Una marca primero hecha con la mano, una marca que tiene que decir, que dice acá estoy yo, acá estamos nosotros, o acá, por acá pasamos, tenemos esto para decir, tengo esto para decir, es una marca, una huella. Es un sistema y es muchas cosas más. El lenguaje no alcanza, por ejemplo, para marcar la diferencia entre un escribiente, un escritor, alguien que sabe escribir. Generalmente utilizamos la palabra escritor para aquellos que están unidos o están ligados a su producción escrita con la ficción. Hay escritores de ficción, hay escritores de poesía, se los suele llamar poetas más que escritor. Fíjense la diferencia. Rara vez se dice es un narrador, a no ser que esté llevado como últimamente está muy en boga, la narración oral. Hemos vuelto a esa tradición de la oralidad que tanto nos hace falta, ¿no? Volver a usar la voz para comunicar sin necesidad de estar siempre interceptados por la letra escrita, aunque la letra escrita en los narradores orales esté ya por detrás, porque no podemos volver a foja cero, es decir, comenzar por la narración oral, continuar por la narración escrita y todas esas peripecias que ha ido sufriendo el camino de la escritura hasta el momento de hoy en que estamos totalmente interceptados por la inteligencia artificial. Pareciera ser que quienes escribieron antes que nosotros, es decir, quienes han escrito hasta el momento, han alimentado una gran inteligencia en la que nosotros creemos estar escribiendo, cuando en realidad quienes están escribiendo es a través de esa inteligencia todos nuestros antepasados. Es decir, los verdaderos escritores o ahora hay otra escritura diferente. Solo el tiempo puede dar respuesta a los cambios. En el momento en que estamos sufriendo un cambio, muchas veces o muy pocas veces podemos tomar distancia de lo que ese cambio representa. En la actualidad hay muchos detractores y muchos amantes de la inteligencia artificial como escritora. Olvidémonos o dejemos de lado por un momento esa inteligencia artificial que dibuja, que pinta, que copia. En realidad toda inteligencia artificial va a ser una mímesis, volviendo a los tiempos de la antigüedad, a Aristóteles, por ejemplo, va a ser una mímesis de lo que ya está hecho. La cuestión sería plantearse si en esa mímesis hay algo nuevo, o si en esa combinación de los elementos que ya están dados hay algo nuevo. Siempre la filosofía está por detrás de estas cuestiones, ¿no? En este momento pienso en Derrida con diferencia y repetición, por ejemplo. Pero volviendo al tema de la escritura, y sobre todo la escritura que tiene que ver con aprender a escribir o sentir que se tienen ganas de escribir y no se sabe por dónde, o quién escribe bien y quién escribe mal, quién lo dice, por qué alguien es un buen escritor o alguien es un mal escritor, en concepto o en concepción de qué idea de escritura. Yo tengo obviamente mi postura al respecto.
Sigo pensando como se pensó, o pienso como se pensó en algún momento a comienzos del siglo XX, como pensaron los formalistas rusos, que la obra de arte, que la ficción también como parte del arte, tiene una función por sobre las demás, que no es ni comunicar, ni transmitir sentimientos, ni compartir un mensaje, que es la de provocar. Provocar en varios aspectos. Hay una provocación intelectual, hay una provocación estética, hay una provocación a la realidad. Provocar en el lector o en el receptor la idea, dicen los formalistas rusos, la idea de ver algo como si se lo viera por primera vez. Ahí está la provocación, en desarticular un sistema existencial o cultural que impide que observemos la realidad con asombro y la tengamos automatizada. Hoy se dice naturalizada, es decir, está todo naturalizado. La pobreza está naturalizada, el maltrato está naturalizado, ciertos niveles de ignorancia están naturalizados, el dolor o la vida sin sentido, o así son las cosas. La vida misma está naturalizada en un mal sentido, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no está cuestionada. El arte tiene la función de cuestionar, a partir de sus formas, a partir de sus imágenes, sean visuales, sean pictóricas, sean literarias, sean musicales, sean formales, etc. Entonces, pregunto, o mejor dicho, más que pregunto, cuestiono, que no es exactamente lo mismo. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene un taller de escritura a esta altura de la humanidad y de la cultura, en donde una inteligencia artificial nos puede dar un texto literario hecho? ¿Queremos comprar las cosas hechas o queremos hacerlas? Y en el hecho o en el acontecimiento de hacerlas, ese hacer, cuánto dice de nosotros, cuánto nos comunica con nosotros y qué nivel o qué magnitud o qué aspecto de nuestra humanidad se pone de manifiesto. Yo no lo dudo. No hay un Homo sapiens separado de un Homo faber o de otros homos, mujeres también, no solamente homos. Nosotros nos caracterizamos por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que sentimos, y no está separado. Escribir es una forma de hacer, de pensar, de sentir. Se hace la escritura, se pone en ella lo que sentimos, lo que pensamos, e incluso también lo que hacemos, lo que sabemos, e incluso lo que no sabemos de nosotros mismos. Por eso también la escritura es un camino de autoconocimiento. De autoconocimiento en un sentido absolutamente filosófico profundo. El lenguaje anuda, diría Lacan, la letra anuda, el lenguaje anuda, el lenguaje une lo real, lo simbólico, lo imaginario, une, no en el sentido de compacta, sino en un sentido de impedir que seamos aspectos dispersos y podamos unirnos, anudarnos, dar un sentido, no acabado, pero un sentido en la escritura, en la letra, a eso que somos o estamos siendo o no sabemos qué somos o queremos ser. Dice Marguerite Duras, nunca se sabe lo que se va a escribir hasta que no se lo escribe. Lo dice mejor. La idea es esa. Prácticamente todos los escritores llegan a un momento de su escritura en donde escriben y se plantean cuál es la tarea del escritor, o más que la tarea, en qué consiste escribir. Muchísimos de ellos, diría yo que casi la totalidad, afirman que se escribe en contra de la muerte. Escribir está vinculado a una pulsión vital de vida, como podría ser el deporte, como podría ser cualquier pasión que nos atraviesa. Escribir parece una actividad sedentaria, porque siempre también, reflexionan los escritores, se escribe en la soledad, se escribe estando solo, no hay actividad más solitaria que la del escritor. Bueno, yo propongo también que esa actividad del escritor solitaria en algún momento se convierta o sea una actividad plural, convocante, comunitaria. Para eso están los talleres de escritura, para eso están los talleres que se los llama habitualmente literarios,
pueden ser de lectura, de escritura. Los talleres literarios tienen su origen en la Argentina durante la dictadura militar. Es muy interesante entender que esta autoconvocatoria o convocatoria a escribir es una práctica de resistencia en contra de un poder autoritario. En el libro Laboratorio sobre talleres literarios o talleres de escritura creativa, hay un link que invita a la lectura de un libro que habla sobre los maestros de la escritura, Liliana Hecker, Abelardo Castillo, Eve Ward, entre otros, que han sido aquellos escritores que pusieron el cuerpo, que no han sido exiliados, que no han sido desaparecidos y que fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires generaron y crearon estos talleres de escritura que han dado a lo largo de nuestra historia literaria, por decirlo de algún modo, otros escritores, y esos escritores otros, y nosotros somos parte de esa cadena. Bueno, este libro, que está vinculado con todo esto que estoy diciendo anteriormente, tiene que ver o está dedicado a dos grupos. Por un lado, aquellos que se sienten en condiciones, tienen ganas, tienen el deseo de ser coordinadores de un taller de escritura y a veces no saben por dónde empezar, porque la autoexigencia, el miedo nos pone en el lugar de, bueno, de este taller van a salir grandes escritores, grandes obras, grandes novelas, dignas de participar en concursos literarios y ganar grandes premios. Eso nunca se sabe. Y también está dirigido a aquellas personas que dicen, tengo ganas de escribir, pero sola no lo hago, no me gusta lo que hago, me gustaría compartirlo, no sé por dónde empezar. Este libro, Laboratorio de Talleres, propone un camino sencillo, pero no por eso menos valioso. Tiene que ver con un poco de teoría, pero un poco de teoría no de esa que nos apabulla y ya entramos en la crítica literaria y en la teoría literaria, no, un poco de teoría acerca de, bueno, quiénes somos frente a la escritura, por qué la escritura tiene que ver con el autoconocimiento, por qué nos cambia, por qué cambiamos mientras escribimos, por qué la metáfora encierra, porque siempre la metáfora encierra, ¿no? La metáfora es la gran reina del discurso. Encierra otra cosa, encierra aquello que en realidad no podemos decir con otras palabras, porque la metáfora no solamente es un artificio estético que dice bellamente algo, porque ni siquiera bellamente sabemos qué es lo que quiere decir. Son juegos de palabras en donde subyace un sentido que a veces nos resulta oculto y que aparece en esa práctica casi mágica, desde la escritura. Nosotros tenemos una concepción mágica del lenguaje. Por lo pronto, desde lo religioso, para quienes son creyentes, en el Antiguo Testamento, el Dios, Jehová, no construye, sino que crea el mundo a partir de la palabra. En los cuentos de hadas, los maleficios, las maldiciones, tienen que ver también con un concepto de palabra mágica. El romanticismo también recuperó la idea de palabra mágica. Palabra mágica es la palabra en donde no hay mediación entre la pronunciación y el hecho. Vamos a trabajar entre las propuestas de este libro, de este taller, de estos talleres que espero que se multipliquen, con palabra mágica. Recuperar el sentido de la palabra mágica, la importancia, la fuerza, la gravedad, ya dije la importancia, la gravedad en ambos sentidos, no es grave porque es importante precisamente el hecho de, más que cuidar nuestras palabras, entender que en aquello que decimos estamos también haciendo y construyendo realidad. La palabra no está separada, no de las cosas, ese es otro debate, sino del modo que tenemos no solamente de decir acerca del mundo, sino de efectuar nuestra ideología en el mundo y de hacer en el mundo. Entonces, este libro, Laboratorio de Talleres de Escritura, de una manera leve, sin una carga pesada de la teoría y de la filosofía, nos va guiando desde el adjetivo,
¿Qué tan importante es adjetivar, ponerle una calificación, una cualificación a una cosa? ¿Cómo la cambia? ¿Cómo la esencia de la cosa no está en la cosa, sino muchas veces en ese poder que tiene el adjetivo? La importancia de los verbos, de la selección de las palabras, de la combinación de las palabras. Empezamos desde ahí, desde lo mínimo, a construir un texto que no necesariamente tiene que ser un cuento ni mucho menos una novela. Es un camino, sobre todo cuando ese camino no nos nace a borbotones. No me lo imagino a Balzac, a Víctor Hugo, a Homero, a Shakespeare yendo a talleres literarios, pero no nos importa eso tampoco. No todos nacimos para ser Shakespeare o Homero, cada uno nació para ser, no sé si quién es, pero por lo menos intentar descubrir quién puede llegar a ser. Esa es la invitación con este libro, es el primero. Espero que se reproduzcan los laboratorios o los talleres de escritura creativa. Espero que el libro quede chico, como se dice habitualmente, que pueda superarse a sí mismo en las prácticas, que a quienes intentan o van a dar estos talleres de escritura creativa, el libro también los provoque y los invite a, de cada propuesta o cada consigna, hacer una multiplicidad de consignas, porque esa es la idea, no quedarse pegado a la letra, sino que esa letra, que esa propuesta sirva para incentivar. Gracias.